bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña José Tello, especialista del Instituto Peruano de Derecho Electoral. José, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar sobre las audiencias públicas. Esto a propósito de una denuncia que se vio en medios en días recientes, un video que incluso se ha viralizado y que tiene como protagonista al alcalde Zurek. A nosotros, más allá de la controversia, nos interesa comunicarle al televidente cuál es la naturaleza de estas audiencias, es decir, cómo se dan, cuáles son las reglas del juego. Las reglas del juego le impone la ley misma, ¿no? A ver, los ciudadanos tenemos derecho a la participación política. Eso lo manda la Constitución. La ley orgánica de municipalidades regula cómo los vecinos participan, por ejemplo, en el quehacer vecinal, tiene una participación política y también cómo pueden concurrir libremente a estas sesiones, no hablamos acá de sesiones de consejo, que son públicas, así lo ordena el artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades. El hecho es cómo se reglamenta esto. Exacto. Por ejemplo. Porque se habla, perdóname, de un reglamento interno. Ya nos vas a decir tú si ese reglamento interno responde a las necesidades de cada municipio o es el mismo para todos los distritos. Es que lo que ocurre es que el reglamento interno lo que busca es desarrollar esa... A ver, la sesión es de naturaleza pública. Así es. Pero el carácter público tiene que desarrollarse bajo ciertos parámetros. Por supuesto, para orden. Claro, para ser más claro y que los oyentes, digamos, puedan, en este caso, entendernos, ¿no? Nosotros tenemos entidades públicas donde nos impiden entrar con short. Sí. Por ejemplo, pueden decir a la audiencia pública no se entra con short, por lo menos venga con un pantalón. Puede decir no me utilice los celulares. ¿Por qué? Porque muchas veces, y nosotros sabemos cómo son las cosas, la gente puede hasta tomarse selfie, la gente puede agarrar, recibir una llamada. Interrumpir la sesión. Y la verdad que esas cosas ya las sabemos, o sea, las hemos vivido. Entonces, es como en una sesión de consejo, al igual que en una audiencia, por ejemplo, del jurado o del Poder Judicial, es evidente que hay ciertas reglas en el uso de este tipo de dispositivos, ¿no? Como también lo hay, por ejemplo, en el tema de la presencia, ¿no? No me puedes entrar con short y nadie se tiene que molestar por eso, a nadie le están afectando su derecho fundamental, ¿no?, de participar en este tipo de actos públicos, porque el simple hecho de que le están poniendo ciertas condiciones y ciertas reglas que tiene que observar, porque así como las observa él, las tiene que observar cualquiera. El problema radica, y acá se afecta, por ejemplo, el derecho, si es que a un vecino que sabemos que es de oposición, que no es cercano, por ejemplo, al alcalde, no a la gestión, evidentemente se le impide poder acceder a la sesión. Eso está mal. Es como también cuando uno va a una audiencia pública. Si hubiese algún comportamiento arbitrario, ¿no? Por supuesto, pero en este caso no, porque hay una reglamentación. Entonces, acá hay que tomar las cosas en su real dimensión, ¿no? Fuera de lo que ha podido ocurrir en el distrito de La Molina, en distintos distritos también tiene que haber ese cuidado, esa observancia. Ahora, ¿qué ocurre? Estos distritos de Lima, normalmente, este tipo de audiencias o de sesiones, ¿no? Ellos las colocan normalmente en la página web, digamos, de que no solamente es en las personas que están presentes, quienes pueden estar ahí públicamente, sino también está en este caso los vecinos de la localidad que lo pueden ver por internet, ¿no? Así es. Eso es un esfuerzo que se está haciendo, digamos, cada vez más frecuente. Claro, ¿no? Y sobre todo por cuando hay recursos en ciertos municipios, porque seamos realistas. Claro, no todos pueden. Claro, los recursos que tienen en La Molina comparado con los recursos de un pueblo del interior, una jurisdicción, un distrito pequeño, lamentablemente pues ahí todavía el tema es muy complicado, ¿no? Sea porque no hay la tecnología, el caso porque los costos simplemente no pueden ser sufragados por la municipalidad. Ese es un tema ya de nuestro reordenamiento o de nuestro ordenamiento territorial, ¿no? Que estamos muy fragmentados, mucha jurisdicción, ¿no? Es un tema aparte, ¿no? Ahora, así como el vecino es invitado a ser parte de audiencias públicas, en este caso, a mí me preocupa lo siguiente: ¿cuántos de los vecinos conocen los reglamentos internos para estas audiencias? Eso es algo muy importante. ¿No? Ahí sí debería haber, por ejemplo, mayor proactividad de parte de no solo abrir las puertas, ¿no? Por supuesto, explicarles por qué. Porque eso es lo que nosotros los abogados conocemos como la predictibilidad, que son conocer las reglas de juego antes de que empiece el juego. Claro. Entonces es evidente. Y que no haya sobresaltos ni sorpresas, claro, ¿no? Es como, por ejemplo, nunca participo en estos eventos. Yo llego y me doy cuenta, pues, de que no me van a dejar entrar porque simplemente, y con toda razón, no me dejan entrar llegando a la playa con mi short y con mis sandalias. Me van a decir, señor, un momentito. Evidentemente... Claro, ese es un acto protocolar. Claro, quizás debí, ¿no?, haber tomado la precaución, en este caso, de
haberme enterado de cuáles son las condiciones, pero deberían darse siempre la publicidad, ¿no? Por ejemplo, audiencia, ¿no? Y abajo señalar ciertas condiciones, ¿no? Una responsabilidad compartida, ¿no? Porque si bien la autoridad tiene esa obligación de informarle al vecino, el vecino también, como bien has dicho, puede buscar previamente la información y saber esta audiencia de qué va no solo de qué va a tratar o qué es lo que yo quiero decir en la audiencia, sino también cuáles son las reglas nuevamente para el orden, ¿no? Tú has dicho algo muy cierto, Mirta. Mira, esta es una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque tampoco la autoridad puede excusarse diciendo, y tiene razón hay un legalmente, reglamento, ¿no? Y está vigente desde el día siguiente de su publicación, está en la página web. Ok, perfecto, libró como se dice el tema legal, pero el tema de formas, que dice mucho una autoridad municipal y cualquier autoridad en general, es algo que se tiene que observar, y ahí es donde radica, por ejemplo, el hecho de preocuparse porque el vecino no tenga sorpresas que obviamente pues, le pueden incomodar, ¿no? Entonces significa, este es el reglamento, pero colocar ciertas condiciones o llamemos reglas de observar en esta sesión y colocarlas en una pequeña nota en la página web justo abajo de la convocatoria. O incluso en el mismo lugar de la audiencia. También. ¿No? Como se hace en muchos lugares, pienso que estamos verano, ¿no? Y si tenemos que mencionar un ejemplo bastante básico, ¿no? Uno va a veces a una piscina y encuentra las reglas ahí también escritas. También. ¿No? Entonces es importante, claro, se publicita ahí, también se puede publicitar en la web. Hay muchas formas de comunicar. En realidad que sí, de tal manera de que ya solamente los descuidados, como se dice, no pasen quizás un poco incómodo, un rato incómodo, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta, retomando, de que el carácter público de las sesiones de consejo no sea perturbado, y que lo que sí tenemos que tener bien en claro es que cualquier derecho, ¿no?, tiene que ser regulado. La regulación o la reglamentación es buena. No nos podemos quedar, digamos, en solamente el enunciado claro, en el titular del derecho, ¿no? Audiencia pública, ok, significa que puedo ir en short, que puedo usar mi celular, que es pública y que puedo hacer lo que literalmente quiera. No es así, está mal. Reglas, sí, me llegas con ropa formal, me llegas, o por lo menos sin short, sin sandalias, me llegas con los celulares o los guardas, los apagas, en fin, no me los usas, es algo que no está mal. Ahora hay un reto bastante importante allí, porque como bien dices, ¿no? Los derechos son reglamentados, las leyes son reglamentadas, pero creo que estamos incluso en un nivel de información bastante básico, ¿no? Porque ni siquiera conocemos cuáles son nuestros derechos. ¿Qué vamos a conocer los reglamentos alrededor de? ¿O el trabajo que viene realizando, por ejemplo, la OMPE, el jurado, ¿no? Educación electoral es importantísimo, ¿no? Pero de todas maneras cada vez tiene que haber una mayor difusión. El Ministerio de Educación, por ejemplo, debería colocar a conocimiento de cualquier muchacho en secundaria, no la ley 26.300, los derechos de participación y control ciudadanos. Debe informarles sobre las normas electorales y conocerlas, sobre sus famosas acciones de garantías constitucionales, que ahora son, por ejemplo, una demanda de amparo, un habeas corpus. Deben conocer ciertas cosas porque salen como ciudadanos y lamentablemente no conocen sus derechos. Y tampoco no le exigen en este caso a las autoridades ciertas cosas, ¿no? Lo que mencionaba, por ejemplo, en la predictibilidad, también tiene que ser una fuerza parte de los, digamos, las autoridades, porque ellos tienen que comunicar mejor. No pueden quedarse solamente en, digamos, las formas tradicionales. Cada vez que tienen que ser más ingeniosos de llegar a sus vecinos y de justamente darle todos los elementos para que ellos puedan hacer bien las cosas. Ahora es importante tocar este tema, como bien decía, ¿no? Las audiencias públicas, la naturaleza de las audiencias, las funciones, ¿no? Lo que se busca detrás de cada audiencia, para que este hecho en particular tampoco se vea reflejado quizá en la falta de interés de algunos vecinos, ¿no? De repente algunos han visto la noticia y han dicho, no, para eso no voy a ir, ¿no? Entonces yo creo que hay que resaltar la figura y la importancia de una audiencia pública. Sí, y sobre todo en esta etapa hay que tener bastante cuidado, porque siempre que hablamos de etapas electorales la cosa como que se calienta un poco más y es normal. Eso es acá y en la China, en cualquier lugar, es normal, ¿no? Entonces, por ese lado sí, y también tener un poco de cuidado respecto de cómo se emplean los conceptos, ¿no? Se ha hablado mucho de ilegalidad, de arbitrariedad, de violación a derechos fundamentales, y no es cierto. No ha habido eso. No se ha vulnerado la naturaleza pública de la sesión de consejo, solamente se han hablado de reglas que quizás no han sido bien difundidas, pero reglas que existían antes de que realice la sesión, y ocurre este hecho un poquito lamentable, ¿no? Claro, quizás ese sea el trabajo de acá futuro, ¿no? Y no solo de este municipio, de otros que me imagino yo están viendo, en este caso en particular, una muestra de lo que podría pasar o quizá ya ha pasado también en otras audiencias. Claro, ocurre. Y sí, si uno ve, por ejemplo, prensa regional, es bastante frecuente este tipo de cosas.
porque hay algunas sesiones de consejo que ya se tornan bastante complicadas, van hasta con su barra brava, ¿no? Como se dice cada grupo beligerante. Bueno, son situaciones que uno puede, digamos, advertir cuando lee prensa regional, ¿no? Es importante recalcar también el valor democrático de la transparencia. Totalmente. ¿No? Y también entender cómo la gestión pública está cambiando, está haciendo el esfuerzo, digamos, por llegar al ciudadano. Totalmente. Eso es algo progresivo, ¿no? Y es muy importante, pero sí tiene que haber un mayor rol educativo, ¿no? Y desde lo más básico, incluso primario, diría yo. No solamente quedarnos en secundaria, llevar verdaderamente a sacar finalmente de la educación escolar ciudadanos o potenciales ciudadanos, que solamente tengan que cumplir 2 años más para poder tener su DNI azul y poder ejercer su ciudadanía a plenitud. Pero eso sí, es importantísimo que ya eso se vaya dando, porque es una política que a lo largo va a beneficiar mucho a nuestro país, porque mira, con una buena educación, con un buen conocimiento de los derechos de control y participación ciudadana, por otro lado, con una participación política motivada porque la gente conoce del tema, evidentemente vamos a tener una mejor calidad de la democracia. ¿Por qué? Porque hasta los índices de corrupción van a terminar bajando. Por supuesto. Claro, los estamos viendo. En la medida que la gente conozca más sus derechos, no solamente, digamos, se va a utilizar la revocatoria en algunas localidades con el ánimo de desestabilizar, sino va a pedirse la remoción de autoridades designadas, va a hacerse más rendiciones de cuentas, verdaderamente se van a poder ejercer los referéndums, porque no todo es control político, también existe el referéndum, que es producto de las iniciativas legislativas o de reforma constitucional que nacen de la ciudadanía. Eso es muy importante, que trabajar. Hay una ardua labor, y obviamente jurado, OMPE, los organismos electorales, ambos, ¿no? Principalmente están haciendo una buena labor, ¿no? Bueno, el fortalecimiento de nuestra democracia sin duda tiene que ir ligado de lo que mencionabas, ¿no? La educación. La educación es fundamental. En todo sentido. Mira, no yendo muy lejos, siempre la educación es la mejor inversión que puede hacer un Estado. Si no, veamos el caso de Corea, ¿no? Que podríamos entrar en muchos casos de países que han salido, pero como se dice, a correr a una velocidad increíble, a desarrollarse gracias a una buena educación. Y entender que la educación, ojo, no es exclusiva de las aulas de formación. ¿No? Todo el tiempo como ciudadanos podemos aprender. Claro, claro. Y participar con conocimiento. A veces uno escucha a la población que dicen, pero no sabemos qué hacer. Estas autoridades, ¿quién interviene? No es quien intervenga. Intervengan ustedes mismos. Usen los derechos que los tienen ahí por ley. O sea, mejor dicho, tienen los derechos por mandato constitucional, por ser derechos fundamentales, pero hay una ley que los regula, hay reglamentos que los regulan. Entonces vamos a utilizarlos, pero eso es conocimiento. Ahora, en un momento mencionaste que en esta etapa, ¿no? Los ánimos se caldean un poco, y por etapa me imagino estás refiriéndote, por supuesto, a la precampaña, ¿no? Y estás hablando de las elecciones que tenemos el 7 de octubre, elecciones regionales y municipales. ¿Cómo generar este balance? Y hablo de aquellas autoridades que están en función y que quizá vayan a postular a un nuevo cargo, un cargo distinto, sabemos que no hay una reelección, para que se siga trabajando. Bueno, ahí el tema... En orden, en estabilidad. El tema va por respetar, y está pronto ya a salir, ya se publicaron los proyectos, ¿no? De resoluciones, de acuerdos y de reglamentos de jurado. Las normas. Sería bueno que invoco, ¿no? A la sociedad civil a que participe, ¿no? También interesada en las organizaciones políticas, conozcan estos instrumentos que van a regular, ¿no? Una vez que sean aprobados, van a regular las próximas elecciones, pero... y están en la página web, ¿no? Pero también hay un detalle. Es muy importante, ¿no? De que se maneje bien el tema, por ejemplo, de las renuncias y licencias. Exacto. ¿No? Que no haya ningún problema, y esa información que está disponible. Y que de ninguna manera se perjudique al distrito. Por supuesto, ¿no? Porque se podría dar oportunamente la credencial correspondiente. Sabemos que la ley orgánica de municipalidad, por ejemplo, prevé, igual que la ley de... Así es. La ley orgánica de gobiernos regionales, prevé, ¿no? Los mecanismos para poder alternar. Si sale, por ejemplo, el candidato a alcalde, tiene que renunciar porque va a postular... Claro, y ya lo sabe y lo tiene con fechas, ¿no? Claro, a un gobierno regional o a una provincial. Si sale un distrito, obviamente la renuncia son los 6 meses antes, como manda la norma, pero tiene que haber, digamos, una sucesión, y una sucesión bien llevada, ¿no? Por ende, todo el tema de la renuncia, la acreditación por parte del jurado, tiene que darse oportunamente, ¿no?
Para que no se den problemas como los que ya hemos visto también Claro. en la prensa, ¿no? Lo que pasó en Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo es un caso emblemático. Acaba de ser considerado, ¿no? O se puede considerar Villa María del Triunfo como un caso referente, ¿no? Porque Y lo están viendo en jurado- el instituto, me imagino, con alumnos Sí. y demás. Sí, justamente ha sido un caso que lo hemos discutido hace poco, a razón también de lo que ocurrió en Santa Rosa. Bueno, en Santa Rosa es diferente porque el Consejo Municipal intervino directamente. Claro. Para que la ciudadanía entienda esto, ¿no? Nuestros Claro, ¿cuáles son las vías? televidentes, la suspensión se ve en primera instancia a nivel de Consejo Municipal Así es. y en segunda instancia a nivel de jurado. En el año 2012, el jurado, en un caso de la Municipalidad Provincial de Ferriñafe, ¿no? Alejandro Muro, creo que era el alcalde, él agarra y, o mejor dicho, el jurado describe, ¿no? La causal de suspensión que está en la Ley Orgánica de Municipalidades por detención de la autoridad, detención efectiva, o sea, Ok, policial. estar, o sea, ya detenido, recluido en alguna dependencia policial o en una Claro. dependencia, un centro penitenciario, en el INPE, ¿no? Lo configura como una causal ya de facto, o sea, que no requiere mayor discusión. Claro O que sea, sí, y las causales también son parte de la ley. correcto, Están es un estipuladas. hecho real, es un hecho que no existe, o sea, sobre el cual no existe duda, es indubitable, la autoridad no puede Debe ser ejercer, suspendida. tiene que ser suspendida, por ende el Consejo tiene que sacar eso al momento, ¿para qué? Para que el jurado pueda dar la credencial al que lo va a reemplazar. Ok, eso sale ahí. Pero ocurre también, hay un caso en Deán Valdivia, en el año 2015, no, eso es en la provincia de Islay, en Arequipa, ¿no? Donde, por ejemplo, se trata, en un caso de vacancia, el caso en instancia única, por inacción del Consejo. Entonces, Claro, ¿qué pasa cuando el Consejo no resuelve? correcto, el jurado se aboca. Villa María junta ambos criterios, ¿no? Por un lado, la autoridad detenida, y por el otro lado la intervención del jurado en instancia única. Y para que entre el Jurado Nacional de Elecciones en competencia, ¿hay un tiempo límite que se le da en principio al Consejo, sea regional o municipal, para que actúe en primera instancia? En el caso de Villa María fue básicamente por la situación de ingobernabilidad. que se Claro, estaba claro, porque produciendo. ya había llegado a un límite, ¿no? El jurado en principio es observante de la norma y la norma prevé que la primera instancia sea el Por supuesto. Consejo. Y que ¿no? la autoridad cumpla su papel. Tampoco no es de plano actuar de oficio, Claro. sino en este caso es evidentemente permitir, como ha ocurrido en Santa Rosa, que el Consejo lo resuelva, obviamente entre un plazo pertinente y se pueda realizar este cambio cuanto antes. Pero resultó interesante Villa María porque nos indica de que el jurado, obviamente, en el ejercicio de sus funciones, tiene también que asegurar la gobernabilidad de un determinado distrito o provincia, ¿no? Ante este tipo de situaciones. No podemos terminar, como se dice, con todo lo que es seguridad ciudadana, salubridad, ¿no? Cuidado del ornato en colapso, ¿no? Y eso es lo que ocurre con las autoridades ediles, ¿no? Que son los responsables. Y regresamos con esto que mencionas nuevamente al rol importante que tiene la educación, no solo del ciudadano, también de los medios, porque creo que influye muchísimo cómo nos llega una noticia. Totalmente. Las cosas tienen que ser bien ponderadas, ¿no? Porque también las personas y el ciudadano entienden mucho lo que se les hace llegar a través de los medios de comunicación. Sí. La ley se tiene que observar, pero en determinadas circunstancias, y ya lo hizo el jurado con las vacancias, ya lo ha hecho el jurado con la suspensión, en el caso de Villa María, tiene que actuar de inmediato, en instancia única y lo que sí asegurar que las personas no tengan un problema de gobernabilidad, ¿no? Los vecinos, en este caso estos distritos, ¿no? Estas localidades. Por supuesto, nos quedan un par de minutos nada más y quisiera regresar al eje central sobre las audiencias públicas. ¿Cuál es el rol de la oposición en este tipo de espacios justamente en el que se debaten y comparten ideas? Bueno, lo que pasa es que acá, si vamos a una sesión municipal, acá nosotros no estamos ante la participación de los vecinos. Esto no es un cabildo abierto, Ajá. partamos por eso. Muy bien. Quienes hablan son los regidores y los funcionarios que les permiten intervenir. Recordemos que está el alcalde, el secretario general, está bueno, teniente eso, ¿quiénes alcalde participan? y el gerente municipal, quien que responde por toda la gestión, por todo el tema administrativo. El secretario general es el secretario de consejo. Ok, y los regidores. Ajá. Ellos son los que intervienen, se le da el uso de la palabra a los funcionarios que se les permita ese uso de la palabra. Pero los ciudadanos, a menos que lo decida el alcalde, que es el director del debate, no pueden intervenir. Claro. Pero sí tienen que estar presentes, si es que desean asistir. Y en la medida también en que no se contravenga, por ejemplo, un tema de seguridad como el aforo, o sea, mejor dicho, la cantidad de personas que pueden estar en una determinada instalación, evidentemente todos los que deseen asistir, asistirán.
¿no? Y si se puede, y también hay recursos a la municipalidad, se podrá mandar esto, digamos, en señal abierta, Claro. a través de internet, ¿no? O luego compartir las resoluciones, en fin, ¿no? También, que tiene que estar ahí. O por último, un ciudadano va y puede pedir que le den la copia de todos los, o sea, en un instrumento, puede ser en un USB o en un CD, disco. que le den toda la información, mejor dicho, todo el debate y que se lo den tal cual, ¿no? En los audios, lo puede solicitar porque son audiencias públicas. O sea, el ciudadano tiene la posibilidad de acceder, ¿no? Y repito nuevamente, acá hay que ver el tema de la regulación de cómo se asiste, básicamente. El rol de la oposición, bueno, los grandes actores en el Consejo Municipal son los políticos. Los que hacen política, el alcalde a la cabeza y los regidores, que pueden ser oficialistas o de oposición. Y ahí como que se circunscribe todo, reitero, a menos que, bueno, en determinadas circunstancias se le permita hacer uso de la palabra a algún vecino, pero eso ya depende del reglamento y también en este caso del alcalde. Por supuesto. Bueno, y me quedo con lo que dijiste al inicio. Lo público, señores, tiene parámetros, ¿no? Y hay una Claro. corresponsabilidad por informarnos sobre esos parámetros, sobre esas reglas, cuál es la normativa, ¿no?, que rige al interior de una audiencia pública. Muchísimas gracias, Gracias, Mirta. José, por habernos acompañado.